Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Aquí desde ABC Latino, yo soy Enrique Robolunski y esto es La Revista al Aire por 91.3 FM Radio WBKR Vassar College Poughkeepsie y por las 5 frecuencias AM/FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región. Y como todas las semanas, Caro está con nosotros. ¿Cómo estás, Caro? Buen día. Buenos días, Rob. Estoy muy bien, feliz de estar en compañía. Finalmente ya viéndolos bien, porque últimamente he estado corriendo. Gracias a ti por tu comprensión. Y feliz de tener a nuestra invitada de hoy, que más rato la vamos a presentar, porque viene a hablar de un tema que a mí me interesa mucho y espero que los que aún no se apasionan por esa famosa bebida de Sudamérica que comiencen a tomarla. Qué lindo. Vamos a mantener un poco la intriga hasta que nuestra invitada del día de hoy se conocen y todos ustedes ya la conocen, porque nos acompaña todos los meses aquí para traernos información y no quiero decir más porque si ya digo algo más todos van a saber. Así que mantengamos la intriga. Y fíjate, Caro, que mira. Siempre comenzamos con la reflexión del día, estos comentarios editoriales, ¿verdad? Eh, y tenía pensado, porque ya lo venía anunciando en las últimas semanas, de hablar sobre la inteligencia artificial. Eh, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, claro, porque lo vamos a dejar para el año nuevo, pero sí les prometo que en el año nuevo vamos a hablar sobre la inteligencia artificial porque cada día que pasa me convenzo más, yo por lo menos, de lo importante que es esto y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo realmente. Yo no me doy cuenta, apenas tengo atisbos, pero vamos a estar hablando de eso en el año entrante. Y estamos en estos días, últimos días del año, Navidad, las fiestas de diciembre, tenemos Kwanzaa, tenemos Hanukkah, Navidad, por supuesto. Parece que ayer terminamos de tener el Día de Acción de Gracias. Se me está pasando muy, muy rápido todo este tiempo a mí. Y quiero hablar de algo que tuve ocasión de ver y de leer precisamente el día de ayer. Así que está fresquito. En el año 2006, no sé si muchos se acordarán, otros quizá no se enteraron, pero el Dalai Lama eh, estuvo en el Hudson Valley. Y entre los lugares donde visitó diversos templos en el Hudson Valley, en la zona de Wappingers Falls, estuvo también en Woodstock, en un hermoso monasterio budista en la cima de la montaña, ahí pegadito al pueblo de Woodstock. Y en esa ocasión, él, cuando hablaba y decía algo, dijo algo, una frase que me resonó y que la volví a encontrar el día de ayer y la quería compartir con todos ustedes. En esta frase dice, y la voy a traducir del inglés, así que denme un poquito de tiempo para ir traduciéndola. Y dice, la humanidad presente tiene tantas variaciones de gente, de personas, que necesitamos una gran variedad de caminos para lograr
los mismos objetivos. El goal que vendría a ser, ¿cómo traduces goal? ¿Meta? La meta, ahí está, gracias. La meta, ¿verdad? Es una humanidad con compasión y seres humanos con compasión, una sociedad compasiva. Esto es lo que yo creo y este es mi mensaje. Ayer lo volvía a leer esta frase de él cuando estuvo aquí entre nosotros y me hizo, algo reverberó en mí y luego a la noche mirando, mirando un programa en la televisión, una de esas tantas series o obras en capítulos. En el último capítulo hubo unas escenas, no vale la pena el nombre o dónde fue ni nada, pero era un diálogo que también me hizo recordar esta frase del Dalai Lama, que la había leído anteriormente, pero es un diálogo entre un hombre de unos 40 y pico años y una niña de 9 años, ambos con enfermedades terminales y ambos que se encuentran para sus tratamientos en el hospital. Los días les coinciden y entablan una relación, entablan una amistad. La niña de 9 años, muy inteligente, y el hombre de unos 40 y pico años. Y están hablando así entre ellos y en un momento él le dice a la niña, sí, porque hay tantas cosas que yo quisiera hacer y, y ahora veo que no es posible, que no voy a tener el tiempo de realizarlas. Y la niña lo mira y le dice, y si tú piensas eso, imagínate yo. Claro, la niña de 9 años. Y la niña sigue y le dice, ¿cuál es el sentido de la vida para ti? Le pregunta la niña al hombre, a su amigo, ¿cuál es el sentido de la vida para ti? Y el hombre, un poco sorprendido por la pregunta, la mira y le dice, wow, nos hemos puesto muy serios. Y la niña le dice, te lo voy a hacer más fácil. Si tú ya no estás más aquí, ¿cómo quisieras ser recordado? ¿Qué quisieras que la gente diga de ti? Y el hombre se queda así entre perplejo, sorprendido, pensando, y dice, quisiera que me recuerden como un buen padre. Y la niña lo mira y le dice, mira qué interesante. No me dijiste que quisieran que te recuerden tus logros, que recuerden tu posición, que recuerden lo que estudiaste, tu trabajo, sino que tan solo te recuerden como un buen padre, algo que nace en el corazón y que va de corazón a corazón. Y le dice la niña, quizá ese sea el sentido de la vida, el poder comunicarnos unos con otros a través del corazón, el amor, que el amor prevalezca en nuestras vidas. Y eso me hizo reflexionar en esta frase del Dalai Lama, cuando él hablaba que la meta es una sociedad de compasión,
Pero ¿qué es una sociedad de compasión entre una multitud variada y muy distintos unos de los otros? Es comunicarnos a través del corazón, es comunicarnos y relacionarnos a través de lo que realmente es esencial en la vida. Y entonces ahí fue cuando estas dos cosas que ocurrieron, me ocurrieron el día de ayer. Una a la mañana, cuando le volví a releer la frase del Dalai Lama, la otra a la noche con esta niña de 9 años, que está bien, como fue algo, una obra de televisión y todo, no es real, es ficción. Pero alguien lo escribió y no importa la edad. Alguien lo escribió porque lo sintió en algún momento de su propia vida y lo puso en boca de una niña de 9 años, que es muy factible y muy plausible porque los niños tienen esos arrebatos de inteligencia natural, donde ellos saben que es importante. Entonces, esta es la reflexión del día de hoy que quería compartir con todos ustedes en estas épocas en donde estamos llegando a fin de año, donde estamos pasando por estas fiestas de Kwanzaa, Hanukkah, Navidad, bien diversas, representando diversos elementos humanos, pero que somos todos iguales al final. Y cuando nos podemos relacionar con compasión, con amor, empezamos a vibrar y crear una sociedad que yo personalmente creo que es mucho mejor que la que tenemos actualmente. Gracias. Qué lindo. Creo saber cuál es la serie porque la estoy viendo también. La, Y la serie es Ripples, se llama. Ajá, y la hija de él es muda o sordita. No, 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 pero no es la hija del principal actor. Él está enfermo, pero él se encuentra con otra niña Sí, pero no, en yo el nada más te hospital, estaba diciendo, el señor que habló que tiene cáncer es el padre de la nena que tiene problemas que es auditivos. sordomuda. Sí, Ajá, sí, es sí, muy linda la serie, pero sí. qué lindo mensaje, Rob, porque sí es verdad que en esta fecha nos ponemos todos un poquito más nostálgicos, especialmente nuestros hermanos inmigrantes que están tan lejos de su tierra. Son fechas que nos naturalmente nos llevan a ese punto, ¿no? Bueno, algunos a lo mejor se enfocan mucho en las compras y todo lo que envuelve el comercio navideño, ¿no? Pero sí creo que en el fondo, al final del día, cuando llegamos al fin de año de ese calendario, que que nos han entregado y uno como que empieza a analizar un poco qué hice este año, qué fue lo que realmente me gustaría cambiar en el siguiente. Y estoy de acuerdo contigo, siempre nos vamos a encontrar con personas que piensan distinto a nosotros en distintas áreas, pero esa empatía que uno tiene que empezar a desarrollar, ver más allá de lo que tú piensas, de lo que tú crees, ver ese humano, esa persona que, que siempre vamos a tener cosas que nos unen, siempre va a haber algo que nos une. Ahí, aunque las personas que no pensamos que no hay nada, siempre va a haber algo que nos une. Por ponerte ahora a lo mejor un líder de este país que creemos que no tenemos nada en común. Él viene de una familia de inmigrantes, entonces también tenemos algo en común, ¿no? Y yo de verdad te agradezco por esas palabras tan lindas porque yo, por ejemplo, me vine de Chile y dejé mis estudios a medias. Y eso es algo que siempre, no sé si es que me arrepiento, pero es algo que siempre me resuena, ¿no? De por qué no terminé mi carrera. Y cuando tú dices que él dice a sus hijos, lo único que me importó fue ser buen padre, es como que, wow, es quizás lo que necesitaba escuchar, porque qué lindo es saber que al final del camino, cuando ya no tienes más opción, no tienes más tiempo, de verdad, las cosas más simples son las que realmente importan.
y haber sido una buena madre ha sido una de mis preocupaciones más grandes para mí. Entonces, me siento como completa de saber y escuchar, está muy bonito. Así es, así es. Y estamos aquí en ABC Latino, la revista al aire, nuevamente, como todas las semanas, y concluyendo este año 2025. Wow, wow, qué año, cuántas cosas que ocurren. Y tenemos a nuestra invitada ya con nosotros. No estoy seguro si nos está escuchando o no. Vamos a ver si ella se puede conectar. Se conectó, pero el micrófono no está conectado todavía, así que nos falta un poco de tiempo. Mientras tanto, mientras esperamos, ¿qué te parece si vemos un poco? eh, ¿Tuviste ocasión de A la leer, revista. sí, de hojear la revista y de ver el artículo de Patria Grande sobre el No, sueño americano? sí, no lo leí, pero sí lo vi que estaba ahí. Bueno, vamos a ponerlo un poquito acá, porque creo que vale la pena mencionarlo. Vamos a ponerlo para que todos lo vayan viendo, sobre todo los que nos siguen por el canal de YouTube. La pregunta que nos hacíamos es, ¿dónde está hoy el sueño americano? ¿Verdad? Y está ocurriendo algo muy, muy particular, eh, muy, muy particular. Hay muchísimos norteamericanos nacidos en los Estados Unidos de Norteamérica, hijos de migrantes mexicanos que están retomando y retornando a sus raíces cada vez más. ¿Por qué? Bueno, tú mencionaste recién las políticas de inmigración en los Estados Unidos, algo muy, muy fuerte, muy serio, pero sobre todo porque el sueño americano, ese del que se hablaba de ir a hacer la América, y fíjate cómo, no sé si fue el marketing o qué, pero a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando en Europa se hablaba del sueño americano, no era solamente Estados Unidos, se hablaba de ir a hacer la América y se miraba al continente americano. Era la época de las grandes inmigraciones, tanto a los Estados Unidos, tanto a México, tanto a Argentina, tanto a distintos países. Yo creo que en Chile también hubo olas de inmigración, aunque menores quizás que en otros lados. Pero se miraba hacia eso, hacia América como un continente nuevo de oportunidades. A través del tiempo y sobre todo después del final de la Segunda Guerra Mundial, el sueño americano pasó a ser casi exclusivamente el sueño norteamericano. Porque, como ocurre siempre, los ganadores de cualquier conflicto bélico son los que imponen culturalmente, económicamente, políticamente, socialmente, sus ideas. Y entonces el sueño americano pasó a ser el sueño norteamericano. Pero con el correr de y la gente iba, sobre todo esas grandes migraciones que todos conocemos de México y de los países centroamericanos y de todas partes del mundo.
ir a buscar un porvenir mejor, sino para uno, para sus hijos, nuestros hijos. Ese sueño norteamericano se viene resquebrajando hace mucho y ya no existe realmente. No existe porque dejó Estados Unidos de ser el país de las oportunidades. Hay también muchas más escasas oportunidades para los que nacen en este país, mucho menos para los que vienen de afuera. Es muy difícil. Pero volviendo a este artículo, los nacidos en los Estados Unidos, hijos de mexicanos, están recuperando su identidad mexicana y están volviendo a México y están buscando su pasaporte mexicano. ¿Por qué? Porque hay algo muy curioso que está ocurriendo en México en los últimos 7 años. 6 años del gobierno de Manuel López Obrador, un año ahora, hoy en día, del gobierno de Claudia Sheinbaum. En estos, en estos 7 años, 15 millones de mexicanos salieron de la pobreza por las políticas de gobierno. 15 millones. México, que 10 años atrás era el país con mayor desigualdad de toda la continente americano, hoy, hoy en día, es el país con menos desigualdad, segundo tan solo de Canadá. Y de alguna forma, lo que está ocurriendo con las políticas migratorias en los Estados Unidos está haciendo recuperar esa identidad perdida. Y son miles y miles los que están sacando su pasaporte mexicano, también inspirados y buscando las posibilidades que existen en ese país, posibilidades del trabajo, posibilidades de crecimiento social, crecimiento económico, que hoy en día se ven muy difíciles en los Estados Unidos. Pero hay otro dato muy curioso. ¿Sabes cuál es el país fuera de los Estados Unidos donde hay mayor cantidad de estadounidenses viviendo? México. Sí, hay más de 1 millón de ciudadanos norteamericanos radicados en México. No hablo ya de los que van de vacaciones, los que van por el invierno, porque en el invierno del norte, en Canadá y en Estados Unidos, en ese invierno tan crudo, pero son millones los que van buscando el clima cálido y las playas y las regiones, distintas regiones de México, ¿verdad? Pero radicados todo el año, 1 millón de norteamericanos viviendo en México. Y entonces estábamos viendo, y el artículo se pregunta, ¿dónde está hoy el sueño americano? Las cosas van cambiando, las cosas van rotando. eh, y esa es uno de los artículos de la revista de diciembre, que si no lo han visto, les recomiendo que la vayan a buscar. Está en nuestra página de internet www.abclatino.net, o mejor aún, si aún son de los pocos que no la reciben todos los meses, escríbanos a info@abclatino.net, envíenos un email, digan quiero recibir la revista y van a recibir la revista, que es gratuita, es bilingüe, es multimedia y es interactiva. Pero, ¿qué te parece, Sí, Caro?
en Chile ocupamos mucho ese dicho, se hizo la América. Cuando a alguien le va bien, o uno mismo, me hice la América porque fui para allá y es como es de fortuna, de buena suerte. Y yo sé que muchos italianos encontraron prosperidad en Argentina, algunos en Chile, pero qué interesante cómo el sueño americano realmente sí se fue cambiando y tú nunca se escuchas, por lo menos en Chile, nadie se refiere a Estados Unidos como América. Todo el mundo le dice Estados Unidos. Pero cuando tú escuchas acá en Estados Unidos, cuando ellos se refieren a este país como América, es a mí me duele un poco el oído porque trato de educar a todos, pero llega un límite en que no puedo estar diciéndole a todos, América es el Claro. continente. Incluso uno cae en eso, Rob. No sé si a ti te ha pasado que a veces dice, en América, y digo, no, no puedo estar diciendo eso. En Estados Unidos y sí, yo personalmente ya conozco varias familias que han hecho autodeportación y se han devuelto a sus países y están en esa búsqueda de buscar la felicidad y un futuro para su familia fuera de este país. Y es algo que tiene que costar mucho para una familia porque sabemos que cruzar la frontera es muy difícil y pasar por todo eso, años de sacrificios y aún así pensar que devolverse es una mejor opción que estar acá viviendo en miedo es para pensar. Así es, sí, 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 así es. Y les quiero recordar también que ABC Latino tiene su otro programa radial que es Mesa de Barrio. Y en la última Mesa de Barrio, precisamente, los tres amigos, como nos llamamos nosotros, Pocho, Antonio y yo, estuvimos hablando justamente sobre esto, de esta visión y de lo que está ocurriendo en México hoy en día, vis a vis a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, ¿verdad? Del mundo americano, del continente americano. ¿Eso lo pueden ver Y por YouTube? eso se puede ver en YouTube, exacto, sí, gracias. Si van a YouTube y buscan ABC Latino Media Network, les va a saltar nuestra página en YouTube. Pueden ir a los playlists y ahí están no solamente todos los programas de radio, ¿verdad? De la revista Al Aire, pero también van a poder encontrar Mesa de Barrio y ahí van a poder ver el programa donde justamente hablamos de esto que comentábamos recién con Caro. Y ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy conectada aquí en vivo y en directo con nosotros. Bienvenida Dorita, bienvenida Dora Inés Grosso García, nuestra psicóloga holística y la que todos los meses nos habla de bienestar. ¿Cómo estás? Muy buenos días, escuchándolos y acompañándolos en este camino porque pues estoy de camino ya llegué acá a mi destino y muy interesante la reflexión del día de hoy, tanto la compasión y todo este tema maravilloso del inicio, como esta reflexión acerca de, bueno, todos estos cambios que hace el mundo, ¿no? A través del arraigo, las personas empiezan a sentir arraigo o no arraigo, dependiendo de las garantías o de la seguridad que van sintiendo donde están. Entonces, eso es un tema muy personal, más también tiene que ver con las condiciones del ambiente. Y si pues las condiciones no se dan, pues cada uno tendrá la opción de decidir dónde quiere estar, porque finalmente somos seres de este mundo, somos seres del universo, no tenemos destino. Claro, claro que sí. Fíjate, sí, porque realmente, querrámoslo o no, ya estamos viviendo en un mundo que se ha globalizado y donde las fronteras
entre países van quedando muy chicas, muy, muy chicas. Y por más que uno quiera, hoy en día uno puede vivir en cualquier parte del mundo y encontrarse con gente de todo el mundo, en todos lados. Por donde uno vaya se puede encontrar con gente de todo el mundo. Muy bien, pero hablemos del tema. de todo el al- mundo. Sí. Eso. A ver, Dorita, aquí Caro me está comentando, tu volumen está un poco alto, no sé si lo puedes bajar un poco. El volumen de tu micrófono, si puedes, si no está bien, si no está bien, pero Ah, bueno, voy a bajarlo. sí, o hablar un poco más bajo, no, Ok, no hace ahí falta ya le hablar bajé. Como en voz muy alta, está bien, está bien, está bien. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el ahí me artículo de la está bien. revista? Sí, la revista de diciembre. ¿Cuál es el artículo? Este que Bueno, Caro dijo que le gustaba como les mucho. prometí, claro que sí. El artículo, pues como lo prometimos después del tema del café y quedamos pues como que, bueno, ¿qué pasa con el mate, no? Entonces, de verdad que para mí fue maravilloso esta investigación y este entrar como en el mundo de pues de qué es realmente el mate, porque yo no lo consumo mucho, más me encanta todo lo que es natural y yo lo utilicé para hacer mi kombucha. Yo les conté que había hecho mi kombucha de mate y me ha quedado muy rica y deliciosa porque realmente finalmente es un té, ¿no? Yo decía, pues funcionó mejor que el té. Bueno, como ustedes pueden haber leído y oyeron en el video, los que lo escucharon, el mate es originario de Sudamérica, de esa región de la Amazonía, que donde los nativos guaraníes la encontraron y la empezaron a utilizar y luego la empezaron a cultivar. Ellos inicialmente solo la buscaban y la recogían con muchísimo cuidado porque les encantaba los beneficios que les brindaba y la utilizaban para su vida diaria y también para los rituales especiales importantes hasta que se volvió muy popular. Cuando ya a la llegada de los españoles, ellos empezaron con las prácticas de agricultura, empezaron a cultivarla pues para poderla utilizar masivamente. Sin embargo, ustedes saben que todo lo que fuera placer y gusto lo veían como pues como un pecado. Entonces, fue prohibida por los españoles en ese momento y sin embargo, los indígenas y todas las personas lo siguieron usando y fue como una mayor motivación para utilizarla porque de alguna manera los tranquilizaba más, los armonizaba y bueno, y ella se fue extendiendo. Esta hierba, este mate se fue extendiendo por las regiones de Argentina, de Brasil y de Uruguay, Paraguay, bueno, y que son los lugares donde más la consumen. Sin embargo, pues el gran éxito la llevó a que se extendiera por Europa, Estados Unidos y hoy es mundial el uso del mate. El mate tiene unas características muy buenas y es que es un antioxidante natural, tiene unos niveles de cafeína muy similares al café, sin embargo, la ventaja es que no tenemos que procesarla tanto, entonces esto la hace una cafeína más saludable en términos de que no la vamos a tener que modificar ni manipular demasiado. Entonces, simplemente hay que saber calentarla y usarla adecuadamente para poderla beber. Tiene unos elementos importantes que es la quema de grasa. Entonces, hoy en día la usan muchísimo los atletas de alto impacto porque han encontrado los beneficios del mate para poder usarla específicamente para elevar sus niveles de rendimiento.
ayuda a eso, a esos procesos y también les ayuda a mantener el peso porque equilibra. Entonces, hay unos elementos que tienen unos... Se te fue el sonido un poco, grasa. Dorita. Y, No, no te escuchamos bien. Dora, Dora, si me escuchas, prueba de mover tu teléfono un poco dentro del ¿lo carro subo o lo donde bajo? estás. No, no, muévelo de lugar un poquito. A ver, habla ahora. Ya, ahí, Ahí te escuchamos bien, sí, ahí me escuchan. perfecto. Te escuchamos bien ahora. Bueno, ¿qué no me Exacto. escucharon? Y no sé por qué no te escuchamos. No te La, puedo decir que no escuchamos. No, no, no. Nos estabas hablando de los beneficios del mate, de los atletas, cómo los atletas lo usan. Sí, a ver, ¿qué otros beneficios tiene? Te perdemos la voz. No sé, pero le voy a bueno, preguntar, los ahora lo sí. utilizan muchísimo porque ayuda. ¿Sí? ¿Ahora me Sí, oyen sí. mejor? ¿Me escuchan bien? Sí, Bueno, ahora te escuchamos bien. los beneficios del mate, bueno, los beneficios del mate realmente se ven en que las personas que lo usan continuamente hace que su organismo se mantenga más en equilibrio por la cantidad de antioxidantes y de beneficios que tiene para la circulación del cuerpo. Entonces son muchos las personas que lo han empezado a usar porque mantiene los niveles del ritmo cardíaco adecuados, porque mantiene el nivel de eh, antioxidantes y elimina todas estas toxinas del cuerpo. También es muy utilizado porque la juventud. Se te está, sí, Entonces, se han hecho estudios interesantes se te donde está yendo la voz, se te está demostrado yendo la voz, que Dora. las personas, los lugares donde las personas toman mate, la longevidad es más alta debido, ¿sí? Dorita, ¿Me oyen? se te va la voz, no sé, va y viene la voz, ¿Me pero oyes? antes de seguir ahora contigo, mientras tú ves si puedes cambiar de ubicación. Caro, A ver, ahí, por qué no nos muestras ahí me el escuchas, mate que... Sí, te escuchamos. A ahí me ver, escuchas, Caro, sí, sí, te estamos aló, escuchando ahora. Caro, muéstranos el mate navideño que tienes. A los que nos están ¿no? viendo en YouTube, es un mate espectacular. Déjalo ahí porque tiene, mira, es un Papá Noel, en realidad. El mate, que el mate se llama el cuenco o al tazón, donde se pone la yerba y el agua, pero el que tiene Caro hoy es el Papá Noel. Y es que eso es lo lindo del mate, ¿no? Que yo creo que es muy económico, lo único que realmente necesitamos tener es una bombilla especial, que es lo que quizás cuesta encontrar en este país. Pero hay muchas formas de poder solucionar ese problema. Pero si alguien dice, pero ¿cómo una bombilla? Porque la bombilla en realidad tiene que tener esos hoyitos que permite que la hojita no pase a través del líquido que uno, porque yo siempre le digo que tomar mate es una experiencia y no es algo que no es una taza de café, un espresso que te tomas un sorbo y avanzas y sales y te llena de energía. Te tienes que dar el tiempo
para cebarlo, para pensar, es un compañero. Yo le digo, él es mi compañero, porque el que nunca te abandona, está contigo en las buenas, en las malas, cuando necesitas crear, cuando necesitas despertar, tener energía, incluso cuando no tienes mucho para comer y quieres que no te dé mucho hambre, el mate ayuda mucho a eso. Entonces, creo que es una excelente hierba que nos puede ayudar mucho, mucho como en nuestra vitalidad. Sí, tienes razón en lo que estás diciendo y lo que dijiste recién. Me hizo acordar porque en casa, eh, para mi esposa, por ejemplo, eh, el mate es un momento sagrado a la mañana. Ella tiene que ir y tomar mate y se prepara una tostada, algo, pero es un momento como que es un ritual. Y en ese momento nada tiene que entrar, ni siquiera yo entro, no, no, porque es como entrar dentro de un santuario, ¿verdad? Entonces ella está ahí con el mate y en su propio santuario y luego puede comenzar el día. Y si eso no ocurre, bueno, ya empezamos mal el día. Empezamos mal, sí. Sí, y también acuérdate que somos seres humanos de hábitos, ¿no? Entonces, a veces también le damos ese poder a ese pequeño ritual que nos acostumbramos a hacer cosas de ciertas maneras, pero también es lindo porque se puede llevar un termo caliente a un partido de fútbol, se puede llevar a un viaje largo que tú sabes que vas a estar, no sé, manejando. Sí, hay que buscar no se puede llevar en el auto, por supuesto, hay que buscar formas que, no te puedo decir cuántas veces he derramado mate en mi auto, en mi casa, entonces, incluso acá en mi pequeño estudio que tengo una pequeña cosita en la que siempre se me ha dado vuelta el mate, pero es porque soy muy apresurada, y entonces el mate me dice pausa, espera, no tienes que andar corriendo, y piensa lo que estás haciendo. Y por eso me gusta el mate, porque me ayuda a enfocarme y me ayuda a entender que el momento es muy importante. Y bueno, qué pena que ahorita realmente la señal estaba muy, muy mala y empezó muy bien, nos explicó muy bien el origen de la hierba mate con nuestros hermanos indígenas guaraníes y cómo después se expandió mucho, mucho por Argentina. Y eso es algo que a mí me gustaría aprender, porque cuando una vez yo hice una presentación del mate, no busqué esa parte, en qué minuto de la historia el mate se comenzó a hacer tan popular en Argentina, porque si uno nombra el mate, nadie piensa en Paraguay, todo el mundo piensa en Argentina, lo tenemos que reconocer, es así. Claro. Ajá. Bueno, es a eso que yo creo personalmente que eso comenzó o es gracias a los jesuitas. Tú sabes que Sí. los jesuitas tuvieron sus misiones Ujú. en el norte, en la zona tropical de Argentina, en los límites entre Argentina, Paraguay y Brasil. Ahí estaban ubicadas lo que se llamaba como las misiones jesuíticas. Y Ujú. ahí es donde los guaraníes, el pueblo guaraní, trabajaba mucho junto a los Jesuita. monjes, a los jesuitas. Luego, cuando los jesuitas fueron expulsados por la corona española, entonces ellos empezaron a diseminarse o fueron yendo a otras regiones. Y yo creo que ahí se fue esparciendo el mate. Ahora, lo más notable, y tú me contarás un poco también, y la tenemos a Dorita nuevamente aquí con nosotros, es que cuando yo recuerdo años atrás, cuando yo era chico, se tomaba siempre mucho mate en Argentina, pero la gente no iba con el mate a cuestas, como tú mencionabas, de llevar el termo
con el agua caliente y todo al trabajo o a los parques, así tanto, sí para las salidas. Pero en Uruguay, en Montevideo, por ejemplo, la capital de Uruguay, era muy normal ver a la gente por la calle pasar con el termo y el mate. Y así iban siempre. Hoy en día en Argentina se ve muchísimo. De golpe todos van ahí, no sé, todos obviamente, pero muchísima gente va con su termo y su mate y los ves a veces cebándose el mate, que cebándose significa que le echan agua al contenedor, que es un gourd, que, ¿cómo se llama? Es un gourd, un cuenco, Calabaza, un una, tipo de... ujú. sí, Pero una, sí, y también siempre, ustedes dicen la pava, nosotros le decimos tetera, como el teapot, no sé cómo le dirán en Colombia, pero sí era muy común en los campos, especialmente en el sur de Chile, los braseros que eran pequeños, pequeñas parrillitas con brasas, y ahí estaba la tetera siempre hirviendo, y uno se iba echando mate todo el día, y va caminando y sale y después vuelve, porque recordemos que, claro, los termos han mejorado mucho. Antes tenían esa como placa de vidrio o de espejo que si se te caía, se rompía se y ya rompía. se moría el termo. Pero ahora han salido unos termos maravillosos que a mí se me han rebotado en el piso y no pasa nada. Entonces, Sí. yo creo que eso ha ayudado a que uno pueda caminar mucho y moverse con el mate, porque los termos son más fáciles de transportar. La practicidad, pero yo siempre me acuerdo y prefiero los termos que tenían adentro, ¿verdad? El recipiente de vidrio, porque me acuerdo lo que Dorita nos había dicho en otras oportunidades, lo importante que era el vidrio para guardar y el agua o guardar alimentos y guardar otras cosas más que otras cosas. Así que Dorita, yo sigo prefiriendo el termo que tiene adentro el vidrio y cuidar de que no se caiga, sí, porque si se cae, se rompe. Tienes razón. Y Dorita, yo no sé, en Colombia, ¿se toma mate? Pues hasta donde yo sé, no. Las personas, algunas personas toman mate como ya como algo exótico, ¿no? Como algo que no es como en la mañana, porque el café es la tradición, ¿no? Vida. Ajá. No, sí algunas personas en lugares toman mate, digamos, lo tienen en las cafeterías como algo exótico, como un té especial, pero no lo tomamos como lo hacen, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay, en estos países donde realmente la gente no se levanta a tomar café, sino toman el mate. Y entonces, pues no, pero poco a poco va creando la cultura, dependiendo pues de los beneficios que va viendo las personas, ¿no? Esperemos a ver qué pasa en el futuro. Claro. Y, Es- Caro, tú mencionabas algo, el vaqueano, el gaucho, el cowboy latinoamericano, ¿verdad? El gaucho, no sé cómo lo dirán en Chile. el guaso. El guaso, el Ajá. guaso, el gaucho, los distintos nombres, ¿verdad? Eh, son los que realmente iban de lugar en lugar y llevaban el mate con ellos. Y Sí, están esos grabados de siglos pasados donde se los ve a caballo y con el mate en la mano, así tomando. Y algo interesante del mate es que es también un ritual, no solamente individual, pero es un ritual colectivo. Sí, el mate tiene la virtud de reunir a las personas alrededor porque hace
la sensación de comunidad, porque al estar todos tomando, se van relajando, se van sintonizando y van pudiendo establecer como esa conexión espiritual. Entonces se usa mucho para la meditación, se recomienda mucho para antes de meditar tomar su copita de mate para poderse mantener alerta, porque tiene las dos condiciones. Relaja el cuerpo y ayuda a mantener el cerebro en alerta, que es el efecto de la cafeína que tiene el mate, que es beneficiosa porque ayuda a mantener los procesos mentales alertas, la atención, la concentración, la memoria. Todos esos procesos se hacen muy activos, ¿no? Igual pasa con la creatividad y todas estas personas que tienen que, por ejemplo, producir tantos intelectualmente, lo prefieren porque es una bebida que ayuda a mantener tranquilo el cuerpo y elevada la atención. Sí. Entonces, Y a esas. ver, sí, y a ver, Caro, a ver, hablemos un poquito, cuéntanos, tú que tomas mate asiduamente, ¿verdad? Cuéntanos cómo reconoces así a los novatos del mate, los principiantes, digamos, del mate, de los que realmente saben de mate. ¿Cómo los reconoces? Es cuando hay un grupo y se pasa el mate entre... Bueno, primero creo que el cebador que le dicen que es la persona que se encarga de preparar el mate, sin duda tiene que saber, porque sabemos que el agua no tiene que estar hervida, tiene que estar a una temperatura un poquito más baja, porque si no quema los antioxidantes y se pone muy amargo. Entonces la primera experiencia para alguien que nunca ha tomado mate va a ser, yo siempre trato de incluso ponerle agua fría a mi agua cuando es la primera vez ya que lo quiere probar, para que sea muy suavecito el Sabor. sabor que la hierba que suelta, ¿no? Y lo otro es que no le hacen es como un decline que hay que hacerle a la hierba para meter la bombilla e ir llenando de a poquito el agua. Entonces mucha gente llena el vaso con la hierba y le echa el agua encima y pues ya eso es amargo, 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 amargo y por supuesto no es la idea de eso. Ahí yo me doy cuenta que alguien a lo mejor es su primera vez tomando mate, pero como todo en la vida, todo se aprende. Yo creo que también lo hice así al comienzo, hasta que un amigo argentino me enseñó y me dijo, no, Caro, hay que hacer esto, todo otro, y ya lo aprendí. Porque un dato curioso, en Chile, en el norte, sabemos que la hierba se produce mucho en lugares tropicales, por lo tanto Chile no tiene clima tropical, no tenemos hierba, ¿ok? Y en Argentina llega mucho la hierba argentina, pero antiguamente cuando no había supermercados, como mi familia empezó a tomar mate, mi abuelito que vivía en la frontera y que cruzaban había mucho tráfico de productos un territorio y otro. Estoy hablando de muchos, mi bisabuelo quizás, la abuelita nos contaba que así como ella empezó a tomar mate, porque ellos traían de contrabando mate, hierba mate, y ellos llevaban para Argentina otras cosas, el té, por ejemplo, cosas que llegaban a Chile. Y así empezó a llegar el mate a mi casa, pero como no siempre había bombilla, entonces a veces, no sé si no había bombilla o era otra forma de tomarlo, mi abuelita le decía hierbado. Entonces ella le echaba un poquito de mate a una pava chiquita que tenía y arriba le echaba agua y dejaba que eso y después lo tomábamos en tazas como un café, nos servíamos y un poquito de agua arriba, caliente, y eso es un té rápido que te lo tomas conversando y Claro, tiene otro sabor, no sé mate, si mate cocido, a usted le mate dicen cocido, cocido, pero el mate mate cocido cocido. viene en bolsita, no, este viene No, solo. no, no, pero se puede hacer sin bolsita también, como cuando preparas el té, no necesariamente las bolsitas, sí, viene en bolsita también, pero eso se llama del lado argentino mate cocido y es lo que te sirven en las escuelas primarias, donde siempre te dan un refrigerio
en las escuelas, entonces pasan unos carritos todos grandotes, largos, con agujeros, donde vienen los vasos de mate cocido para que cada niño ¡Ah, qué vaya tomando el lindo! mate cocido y pasan después los canastos con bollos de pan. Entonces, eso es lo típico en las escuelas primarias para los alumnos, el mate cocido y los bollos de pan, o lo eran, no sé hoy en día. Pero hay otra cosa que de principiantes, como para que los que nos escuchan y quieran emprender, que no se hace. Cuando tú pasas el mate, el Ah, la cebador lo ceba y se lo da a una persona, y ves a esas personas que tienen el mate en la mano y agarran la bombilla y de golpe la empiezan a mover sí. y empiezan a mover como quien revuelve, no sé, como una cucharita que está revolviendo el azúcar dentro de algo, no sé, y empiezan a revolver y todos empiezan a mirar y ahí te das cuenta, ah, este es un Sí, principiante, sí, esa es porque una. nunca se hace, la bombilla no se toca, la bombilla solamente se toma, se chupa. Y muchas veces que le dices a alguien, no, no la muevas, te quedan mirando como, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene de malo mover la bombilla? Y es que la hierba se mete a la bombilla, entonces después la próxima persona que la va a tomar, hay mucha posibilidad de que entre un poquito de hierba y no es muy satisfactorio. Sí, aparte que la bombilla se tapa. Sí, se tapa, exacto. Y Ajá, entonces se acabó, se ya no hay más. acabó. Dorita, ¿tú has probado hacerte un mate? Y acá ya está la promesa que vamos a traerte, yo eso ya lo conversamos, un mate autóctono, así todo, pero ¿tú has probado alguna vez de Yo hacer? mate con Mariel, la primera vez que probé el mate con Mariel y Antonio, porque cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, en mis primeros pinitos de mi profesión y de proyectarme, yo decía, no me puedo quedar en mi casa sin que todo este conocimiento y todo del ritmo que yo venía acá. Entonces conocí, estaba estudiando inglés y la profesora que era... me presentó a Mariel para que yo pudiera empezar y ahí yo tomaba con ellos, pero no sé tomar mate. Me gustó, me calentaba, me gustaba, pero realmente yo, por eso en el video les dije, bueno, allá vamos a tener unos expertos en mate quienes nos van a poder aclarar cómo es que se toma. Yo solo les doy la información. Realmente les recomiendo porque viendo todos los beneficios que tiene y que realmente no nos va a causar ningún problema de salud, sino todo el tiempo nos va a beneficiar y lo mejor que nos va a embellecer y rejuvenecer, ayudar a perder peso. Bueno, son muchísimas, algo que nos va a mantener alerta y que mantiene el cuerpo desintoxicado e hidratado, que esa es una parte muy importante porque todos esos antioxidantes de la hierba y que está natural nos van a servir. Y pues ustedes precisamente están explicándole a los oyentes todas esas formas de hacerlo adecuadamente, porque obviamente no es tan sencillo para que cumpla con las condiciones que tiene. Yo estoy especialmente muy encantada con esta conversación. Así es, y con esto nos despedimos el día de hoy. Les envío a las dos un abrazo muy, 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 muy fuerte. Las quiero mucho a las dos, les agradezco muchísimo todo lo que hacen continuamente por hacer de este mundo un mundo mejor. Y nos vemos entonces la próxima. Muchas Chao. gracias. Adiós. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net.